Hablemos entonces de formación. ¿De dónde viene esa palabra? La formación viene de forma. Formarse es adquirir una forma. Esa es la primera idea que yo creo que nos puede ayudar. Formarse es adquirir una forma. Y que apenas pensamos en la palabra forma, pues pensamos también en otros derivados. Por ejemplo, cuando una cosa está dañada, muchas veces decimos que está deforme. ¿Deforme qué es? Que ha perdido su forma. Cuando una persona toma en serio un cambio de vida, podemos decir que esa persona se está reformando. Es decir, está volviendo a adquirir su forma. Cuando una persona recibe con un espíritu de sabiduría y de paciencia, algo duro que le toca, decimos, le tocó conformarse. Entonces fíjate cómo hay tantas palabras que nos van conectando con esa raíz. Lo que está deformado, lo que está reformado, lo que está conforme. Y hay otras palabras todavía. Por ejemplo, podríamos pensar lo que es informarse. Informarse literalmente es recibir adentro de uno una forma, una determinada forma en su pensamiento. Entonces la siguiente pregunta, ya que tenemos esto claro, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha de ser nuestra forma? Es decir, cuando nosotros hablamos de que es necesario formarse, es decir, adquirir una forma, ¿cuál es esa forma que nosotros hemos de lograr? Y aquí la Biblia tiene una respuesta, porque la Biblia nos dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que la forma propia nuestra, la que realmente nos corresponde, es la forma divina. Nosotros estamos llamados a tener esa forma divina. Y en esa forma divina, es decir, en esa imagen y semejanza, está nuestra belleza, está nuestra felicidad, está nuestra realización. Hay otros pasajes de la Biblia que también nos hablan de formas y de deformarse o reformarse. Por ejemplo, pensemos en el caso de una visión, o mejor dicho, de una experiencia que tuvo el profeta Jeremías. Dios le dijo al profeta Jeremías que fuera al taller del alfarero. Y allá en el alfarero, en el taller del alfarero, ¿qué es lo que ve Jeremías? ¿Qué es lo que hace el alfarero? El alfarero, con sus manos, le va dando una forma al barro. El libro del Génesis, cuando habla de nosotros, es decir, de la creación del ser humano, precisamente habla de las manos divinas como dándole forma al barro. El texto de Jeremías claramente nos conecta con esa imagen del Génesis. Jeremías ve que el alfarero le da la forma al barro. El alfarero es Dios. Pero hay algo nuevo que nos trae esta imagen del alfarero. Y es que le dice Dios a Jeremías, mira, cuando le sale mal una de esas piezas, uno de esos cacharros, como dice la canción de la hermana Glenda, cuando le sale mal uno de esos cacharros, el alfarero vuelve a empezar. En el libro del Génesis aparecía Dios dándole una forma a nuestro corazón,
una forma a nuestro cuerpo, una forma a nuestra vida. Pero una vez, en cambio, en el libro del profeta Jeremías, esa forma no es de una sola vez, sino que Jeremías nos enseña que Dios no va a detener su plan si nosotros nos hemos deformado. El mismo que me hizo es capaz de rehacerme. Entonces, ese texto de Jeremías nos está hablando también de una esperanza. Si yo he perdido mi forma, es decir, si la imagen de Dios ha quedado oscurecida en mí, ha quedado deforme, el texto de Jeremías me da una esperanza, porque me dice que Dios puede rehacerme, que Dios puede reformarme. Y esa reforma, ese rehacerme de Dios, es precisamente mi alegría y mi esperanza. Veamos otro texto bíblico, recordemos otro texto bíblico que también nos habla de ese poder de Dios para darnos su forma. Esta vez lo encontramos en otro profeta, en Ezequiel. Nos vamos concretamente al capítulo número 37 del profeta Ezequiel. Y en ese pasaje lo que encontramos es algo muy triste, porque lo que ve Ezequiel, lo que ve el profeta, ni siquiera tiene forma humana. Ustedes recuerdan, ya saben de qué estoy hablando. Son los huesos secos. Ni siquiera parecen humanos. Para quienes están tomando apuntes, que veo mucho juicio en eso, el texto de Jeremías, el del alfarero, está en el capítulo 18 de Jeremías. Y el texto de Ezequiel está en el capítulo 37, de Ezequiel. El texto original del Génesis es el capítulo 1 del Génesis. Esas referencias bíblicas es bueno tenerlas para luego volver sobre ellas. Entonces, Ezequiel lo que contempla es como el desastre del desastre. Es decir, lo que ya realmente no tiene ni siquiera forma. No tiene forma. Y eso que ve Ezequiel es como el fracaso más total, el fracaso absoluto. Y Dios le pregunta a Ezequiel, ¿qué ves? Ve unos huesos. Y le pregunta Dios a Ezequiel, ¿pueden vivir esos huesos? La pregunta de Dios, en cierto sentido, ahonda el dolor. Esa es la casa de Israel, se sienten como huesos secos. Pero Dios, con el poder de su espíritu representado por un viento impetuoso, Dios produce un gran clamor y esos huesos empiezan a juntarse unos con otros. Y luego empieza a crecerles carne. Es decir, Dios le está devolviendo la forma a ese desastre. A mí esto me emociona porque me está diciendo que Dios puede trabajar también con el desastre. Y eso nos da mucha esperanza, porque a veces nuestra vida, desde el punto de vista del corazón, los sentimientos, la inteligencia, ha sido un desastre. Vamos a decir esta frase, Dios no le tiene miedo a los desastres. Y después de que ha revestido de carne a esos huesos secos,
pues todavía estaban muertos, eran como cadáveres. Y sopla de nuevo ese viento impetuoso. Y es por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu que esos huesos reviven. Porque ya no solo tienen carne y tienen piel, sino que recuperan la vida. Entonces llevamos 3 textos bíblicos del Antiguo Testamento: Génesis 1, Jeremías 18, Ezequiel 37. Doy únicamente el capítulo, ¿no? Por cierto, otro profeta que habla del tema del alfarero es Isaías en el capítulo 64. En Isaías 64 encontramos que el pueblo le dice al Señor: tú eres el alfarero, nosotros somos obra de tus manos. Eso está en Isaías 64, 8. Pero un último pasaje un poco más extenso que creo que vale la pena recordar aquí, y que es muy distinto de los ejemplos que he dado, es también de Isaías, pero en el capítulo 53. En Isaías 53 encontramos el último de los cánticos del siervo de Yahvé. Recordemos que en el profeta Isaías hay 4 composiciones muy bellas, composiciones, llamémoslas poéticas, muy bellas, que se refieren a un personaje misterioso. Ese personaje es el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé. ¿Y por qué son importantes esos textos? Porque si nosotros decimos que Dios es Señor, pues entonces, ¿nosotros qué somos? Si Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Entonces, esos textos que están en Isaías a partir del capítulo 42 nos enseñan lo que significa ser siervo, es decir, servir a Dios al que llamamos Señor. Porque si nosotros lo llamamos Señor, pues lo correcto es que nosotros seamos siervos. Esta es una pequeña introducción de por qué esos textos son importantes. Están entre el capítulo 42 y el capítulo 53 de Isaías. ¿Qué tiene que ver Isaías 53 con el tema de la forma? Cuando se lee Isaías 53, encontramos que se habla de lo que sufre ese siervo de Yahvé. Y es impresionante lo que ahí aparece. Permítanme que les lea unos cuantos versículos. Dice, empieza así el capítulo 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él, delante de Dios, como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Como uno de quien los hombres esconden el rostro, despreciado no le estimamos. Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros dolores. Fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. Entonces, ¿cuál es el contraste grande que aparece aquí? Que cuando se hablaba del cacharro o de la pieza de alfarería, de cerámica que estaba haciendo el alfarero, esa pieza deforme pues estaba mostrando nuestro extravío, nuestro pecado. Los huesos secos como que muestran también nuestro extravío, nuestro pecado. Pero el siervo de Yahvé es un siervo inocente, pero está deforme. Y Él está deforme para sanar nuestra deformidad.
Por eso los cristianos, cuando volvieron sobre este texto del capítulo 53 de Isaías, al volver sobre este texto los cristianos veían realmente Él, Cristo, aceptó ser molido, como dice el texto de Isaías, aceptó ser varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos, como dice otra traducción, tan deforme estaba que ni parecía humano. Pero ahí viene algo muy bello. La deformidad de Cristo vino a sanar nuestra deformidad. Es decir, Cristo aceptó ser molido, machacado, maltratado, deformado, para devolvernos la forma divina. En cierto sentido se dio un intercambio. Él tomó nuestra deformidad para que nosotros pudiéramos tomar su belleza. Y por eso hay un texto muy hermoso de San Pablo que dice que nosotros llevamos en nuestro rostro descubierto, llevamos esa gloria de Dios. Llevamos la gloria de Dios. Esto es impresionante. Llevamos la gloria de Dios. Eso lo encuentras en 2 Corintios capítulo 3. Llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto. 2 Corintios capítulo 3. Entonces fíjate el intercambio de amor que se ha dado en la pasión de Cristo. Intercambio de amor. Porque Él aceptó ser deformado para que nosotros fuéramos reformados. Él aceptó tomar nuestro castigo para que nosotros recibiéramos su salud. Él aceptó tomar la fealdad para que nosotros recibiéramos la belleza, la gloria divina de la que nos habla 2 Corintios capítulo 3. Estas son algunas reflexiones bíblicas. Esta es la primera parte de nuestra predicación. Ahí termina. El fundamento bíblico. En resumen, ¿qué vimos? Génesis 1, Jeremías 18, Ezequiel 37, Isaías 64 en un versículo, el versículo 8, y luego Isaías 53, que hay que verlo en paralelo con 2 Corintios 3. Isaías 53 nos habla de cómo fue deformado el siervo de Yahvé. 2 Corintios 3 nos muestra cómo nosotros hemos sido embellecidos con la redención. Por supuesto, en todo ello lo que hay es un misterio de amor, que es el misterio mismo de la redención. Con esa base bíblica ya entendemos qué es formarse. Formarse es recuperar la imagen de Dios en nosotros. Formarse es seguir el camino de Cristo. Observemos que en Gálatas capítulo 2, el apóstol San Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. De tal manera que ya en Pablo se podía ver no a Pablo sino a Cristo. Ya era Cristo el que vivía en Pablo y le mostraba al mundo a través de Pablo la grandeza del amor divino. Formarse es eso. Y de aquí sacamos una conclusión, y es que formarse incluye todas las áreas de nuestra vida. A veces pensamos que formarse es solamente estudiar. Estudiar, aprender cosas. Pues mira,
la verdad es que formarse es mucho más que eso. Todo lo que tú tienes ha de reflejar la gloria de Dios, ha de reflejar la bendición de Dios. Entonces, formarse quiere decir que tu cuerpo, como dice 2 Corintios 3, que tu cuerpo refleje la gloria divina. Formarse significa que tu manera de amar refleje la manera como Cristo amaba. Formarse significa que tu manera de sufrir manifieste lo mismo que había en Cristo. Eso que había en Cristo. De eso es de lo que se trata. Ahora bien, yo quiero recordar aquí una comparación muy bonita que me he encontrado en internet y que creo que tiene que ver con este tema. Alguna vez estaba dando una conferencia a un señor y le daba este ejemplo a la gente que lo estaba oyendo. Si yo llevo una taza de café y alguien se estrella conmigo, el café se derrama. ¿Por qué se derramó el café? ¿Por qué se derramó café? Entonces la gente empieza a responder, pues lo obvio, pues se derramó café porque usted se chocó con esa otra persona. Se derramó café porque la otra persona no tuvo cuidado. Y así dan varias respuestas. Y entonces después comenta el orador y dice, no señor, la razón por la que se derramó café es porque la taza llevaba café. Porque si la taza hubiera llevado jugo de naranja, no se hubiera derramado café, se hubiera derramado jugo de naranja. Si la taza hubiera llevado té, no se hubiera derramado café, se hubiera derramado té. Bueno, y esa comparación que es pues muy sencilla, casi infantil, es para decir lo siguiente, que cuando tenemos dificultades, que son como esos tropezones de la vida, cuando tenemos dificultades, sale lo que llevamos dentro. Entonces, si yo supuestamente soy muy cristiano y muy católico, es más, tengo una consagración, soy un consagrado, una consagrada, bellísimo, te felicito. Y este consagrado tiene un momento incómodo, difícil. Por ejemplo, tenía que viajar, pero resulta que el bus en el que iba a viajar no llegó a tiempo y entonces este hombre se impacienta, pelea con todo el mundo, zapatea, grita, insulta. Se le derramó el café. Es decir, llegó la contradicción y soltó lo que llevaba adentro. Soltó lo que llevaba adentro. Las contradicciones siempre sacan lo que uno lleva adentro. Entonces, formarse, volvemos a nuestro tema principal, formarse es cambiar de tal manera por dentro que cuando llegue una contradicción, cuando llegue un problema, cuando llegue una persecución, lo que me sale de dentro es lo mismo que le salió a Cristo de dentro cuando Cristo fue perseguido, cuando Cristo fue atacado, cuando Cristo recibió contradicción. ¿Qué le salió de dentro a Cristo? Cuando la pasión, ¿qué le salió? Le salió oración. Le salió amor. Le salió compasión. Le salió intercesión. Le salió obediencia a la voluntad del Padre. Cuando a Cristo lo exprimieron, como se exprime en el lagar, el lugar donde se exprimen las uvas, en la pasión Cristo fue exprimido.
y soltó su sangre bendita, preciosa, redentora. Pero además de lo que físicamente salió del cuerpo de Cristo, lo que soltó Cristo fue amor, oración, misericordia, intercesión. Entonces, si yo estoy formado en Cristo, cuando lleguen las contradicciones, yo tengo que preguntarme qué es lo que sale de mí. Esa es la gran pregunta, ¿qué sale de mí? Cuando llegan los problemas, cuando llegan las tristezas, cuando llega la soledad. Y yo les cuento que cuando hablo estas palabras, yo siento que Cristo me denuncia a mí. Yo siento que Cristo me muestra por dentro. Fíjate lo que estás predicando, Nelson, y fíjate cómo reaccionas tú muchas veces. ¿Y qué es lo que me está diciendo Dios en este momento a mí en el corazón? ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es, te hace falta formarte mucho más. Hasta que tu forma de ser, tu manera de ser, tu forma de reaccionar, sea la forma que tuvo mi Hijo Jesucristo. Eso es estar formado. Entonces, estar formado es formar el corazón, es formar el amor, es formar la paciencia, es formar lo que llevamos dentro, de tal manera que cuando llegue el momento en que nos exprima la vida, porque aparece una enfermedad, porque aparece una sorpresa negativa, una cosa que uno dice, uy, esto no me lo esperaba. Que en ese momento lo que salga de ti sea lo mismo que salió del corazón de Cristo. Eso es estar formado. Si lo que tú llevas es té, cuando te estrellan, sale té. Si lo que tú llevas es jugo de naranja, lo que sale es jugo de naranja. Entonces la gran pregunta es, ¿qué sale de nosotros cuando llega una amenaza, por ejemplo? Cuando estoy en peligro, ¿qué sale de mí? Cuando la gente no es agradecida, ¿qué sale de mí? Cuando mi familia no me entiende, ¿qué sale de mí? Cuando me siento solo, seco, frío, ¿qué sale de mí? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Ahí termina la segunda parte de esta predicación. Entonces, la primera parte era la base bíblica. La segunda parte es ¿qué significa formarse? Entremos a la tercera y última parte. Yo quiero presentarles en esta tercera parte algunas ideas. No las llamemos ideas, llamémoslas miradas. Yo quiero presentarles algunas miradas a lo que significa la formación. Miradas. ¿Cómo así? Se entiende si entramos en materia. Por ejemplo, mire usted que muchas personas miran la formación solamente como un deber. Por ejemplo, pertenezco a un grupo de vírgenes seglares. Tenemos formación a través de una lección. Entonces, me toca. Eso es mirar la formación solamente como ¿qué? Como un deber. Pero yo quiero que salgamos de esa manera de pensar. La formación no es solamente un deber. La formación, ¿sabes cómo quisiera que la viéramos en primer lugar? Como una oportunidad. La formación es una oportunidad. Piensa esto. Un día nos vamos a morir. ¿Está cerca, está lejos ese día? No lo sabemos.
con lo que tú tengas a la hora de tu muerte, con eso te quedas para toda la eternidad. Yo creo que ese pensamiento tiene que hacernos reflexionar. Con lo que tú tengas a la hora de la muerte, con eso te vas a quedar para siempre. Y hay varios santos que han predicado palabras como estas. Si un muerto, pensemos en un Lázaro, el de Juan capítulo 11, si a un muerto se le concediera volver a la tierra durante 3 horas, por ejemplo, ¿cómo aprovecharía esas 3 horas? ¿Qué haría ese muerto si se le dieran 3 horas? 3 horas adicionales. Una ñapa, un plus. Vamos a darte 3 horas más. ¿Qué haría ese muerto en esas 3 horas? Si no se había confesado, lo primero que haría sería buscar con infinita diligencia y agilidad donde hay un sacerdote, quiero confesarme. Si fue siempre indiferente a la oración, ¿qué haría ese muerto? ¿Qué haría en esas 3 horas? Después de confesarse, ¿no es verdad que buscaría un sagrario y derramaría todo su amor frente a ese sagrario? Y le diría a Cristo 1000 veces, 1.000.000 de veces, te amo Jesús. Porque ese muerto que sabe que apenas tiene 180 minutos, ese muerto aprovecharía cada uno de esos minutos. ¿Para qué? Para crecer en el amor. Para crecer en el amor, para amar más. Yo quiero amar más. Eso sería lo que haría ese muerto vuelto a la vida. Si ese muerto tenía una pelea con una hermana por cualquier cosa, que puede ser grande o pequeña, ¿no te parece que trataría de aprovechar unos minutos para ir a hablar con su hermana y decirle, mira, perdóname, tal vez nos equivocamos antes, tal vez lo que sea, pero yo quiero que sepas, mi hermana, que yo te perdono y yo quiero que tú por favor me perdones? ¿Tú crees que en esos 180 minutos este muerto que ha vuelto a la vida se dedicaría a ver en qué siguió la novela que le quedó incompleta? ¿Tú crees que ese muerto se pondría a ver ahora qué canción está de moda? ¿Tú crees que ese muerto se pondría a ver cuál es la actriz que está en todas las portadas de revistas? ¿O cuál es el político que ahora como que manda? Esos temas yo no creo que le importaran tanto. Entonces, cuando Dios nos da un día, nos da una oportunidad. Y cada día es un día para formarse. Y cada día es un día para arrancar de nosotros un vicio. Como decía hermosamente un predicador, piensa que si cada día tú arrancaras un vicio de tu vida, al final de un año, ¿cuántas cosas feas le habrías quitado a tu corazón? Y si cada día tú crecieras un escalón en el amor, en un año tú estarías a casi 400 escalones de estatura. Entonces formarse es una oportunidad. Que uno tenga la oportunidad, por ejemplo, de conocer, como lo hemos hecho nosotros, conocer de Santa Catalina. Que uno tenga la oportunidad de conocer de San Agustín. Gente que fue guiada por el Espíritu Santo. Que uno pueda conocer un poquito de Santo Tomás. Gente que fue guiada por el Espíritu Santo. Yo creo que ese muerto, si volviera a la vida, no tomaría la revista de la farándula,
quién sabe si le interesaría mucho incluso una revista de economía. En cambio, estoy seguro que le interesarían los escritos de Santa Teresa del Niño Jesús. Estoy seguro que le interesaría muchísimo la Biblia, muchísimo. Estoy seguro que con avidez abriría las páginas de los evangelios y trataría de conocer a ese Jesús. Porque es que con ese Jesús voy a pasar la vida entera, la eternidad. La eternidad la voy a pasar con Jesús. Esa persona, yo estoy seguro que esa persona buscaría formarse. Piensa que tú y yo tenemos esa oportunidad. Tenemos la oportunidad de formarnos. Formar nuestro corazón con la oración. Formar nuestra mente con el estudio, con la lectura. ¿Tú crees que ese muerto que viniera a la tierra por 3 horas se pondría a decir: a mí como que no me gusta tanto el estudio, yo no voy a leer nada? Yo me siento aquí debajo de este árbol que está haciendo mucho sol y espero que pasen los 180 minutos. Te aseguro que ese hombre no se pondría a fijarse si tiene mucha inteligencia o poca inteligencia, sino él diría: con lo que Dios me dio, para adelante. A ver, tengo que aprovechar estos minutos. Eso es lo que yo quisiera para nosotros. Que tuviéramos ese celo, ese amor, esa ansia. Como veíamos en alguno de nuestros temas, eso es lo que Santa Catalina de Siena llamaba el santo deseo. Que crezca en nosotros el santo deseo. Formarse es una oportunidad. Mira esto. Formarse es un arma. ¿Por qué? Porque los enemigos de tu corazón, los enemigos de la vida de la gracia, no van a descansar. Que yo hice un voto privado, que yo tengo una consagración, te felicito. Pero ¿tú crees que el enemigo se va a quedar quieto? ¿Tú crees que el enemigo se va a quedar conforme con eso? No. El enemigo seguirá atacando. Bien lo dice la primera carta de Pedro: vuestro enemigo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Ronda buscando a quien devorar. Entonces hay que defenderse. Y la defensa en buena parte tiene que ver con la formación. Tanto la formación en la virtud como la formación en el conocimiento. La formación en la virtud es la que hace que sea más vigorosa la presencia de la gracia en ti. La formación en el conocimiento es la que hace que tú conozcas más y más cuánto te ha amado Dios. Y eso te hace fuerte. Entonces la formación es un arma. La formación es también... La formación es también una herramienta. Estamos viendo la tercera parte, ¿no? Las miradas a la formación. Entonces, la formación es un deber, ciertamente es un deber, pero la formación es también una oportunidad, es un arma, es una herramienta. ¿Herramienta cómo? Pues piensa que si tú te capacitas más, si tú conoces más de Cristo, lo puedes compartir mejor con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Los caminos de la gracia son muchos. Los caminos de la gracia son muchos. Entonces la persona que conoce poco, la persona que no se forma, tiene pocas herramientas para llegar a otros corazones. Me llegó un protestante, no sé qué decir. Una prima mía se volvió gnóstica, no sé qué decir.
Mi papá dice que los curas son todos unos hipócritas. No sé qué decir. ¿Te das cuenta que por falta de formación muchas veces uno no tiene nada que decir? Y eso es grave. Claro, Cristo dice, el Espíritu Santo les va a ayudar. Eso es cierto. Sí. Pero no le pongas condiciones al Espíritu Santo. Yo creo que eso es importante. Por ejemplo, si yo tengo un vicio y yo no pongo los medios para salir de ese vicio porque digo, pues es que el Espíritu Santo me puede sacar de este vicio. Pero si tú no estás haciendo tu parte, casi que estás tentando a Dios. Entonces hay que formarse. Es una herramienta de crecimiento. Y terminamos con esta frase. La formación, tanto formación en la virtud, como formación en el conocimiento, es alimento. Te alimenta la fe, para que sepas la roca en la que estás. Te alimenta la esperanza, para que sepas cuál es la casa en el cielo para donde vas. Y te alimenta el amor, para que camines con agilidad y puedas llegar a donde sabes que Dios te está llamando. Es alimento. Entonces la formación es un deber, sí, pero no solo es un deber, es una oportunidad, es una herramienta, es un alimento. Aprovechemos nuestros 180 minutos. Aprovechemos el rato que tenemos en esta tierra. Cierro recordando a un muy buen predicador, un sacerdote que nos dio muchos testimonios hace unos años, gran impulsor de la renovación carismática, el padre Rafael García Herreros. Decía él, si nuestra vida es tan breve como un minuto, que sea un minuto de Dios. De ahí viene esa expresión. Por eso tantas obras de los eudistas en Colombia que se llaman Minuto de Dios. Viene de ahí. Aprovecha tu minuto. Aprovecha el tiempo que Dios te da. No te duermas, no te detengas. No permitas que la flojera, que la pereza, que el desánimo caigan sobre ti. Y si te has caído, que todos hemos caído, pues que sea tiempo para levantarnos y para decirle al Señor, aquí estoy, como dijo Samuel, aquí estoy porque me has llamado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.